Las mujeres no han sido consideradas como sujeto histórico hasta tiempos muy recientes. La historia oficial no es la historia de las mujeres, es la historia de los hombres y de los hombres importantes. Tampoco es la historia de los hombres del pueblo, es la historia de los privilegiados y la historia de los excepcionales. Yo creo que es fundamental que las mujeres conozcamos nuestra historia para saber cómo se ha desarrollado nuestra vida a lo largo del tiempo y que nos reconozcamos en el pasado. Me he encontrado con chicas jóvenes, estudiantas de universidad o recién licenciadas, que consideran que han conseguido la igualdad con sus colegas masculinos porque pueden llegar a las 3 de la mañana, porque pueden estar en una universidad, porque pueden viajar solas, toda una serie de cosas que las mujeres de mi generación pues no podíamos hacer. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque me temo que son libertades formales que en parte están provocadas por la necesidad de la colaboración de la mano de obra femenina. La industrialización para las mujeres fue una trampa. No fue una liberación en absoluto, porque las mujeres tenían la posibilidad de salir a los espacios públicos, a la fábrica, a trabajar, pero tenían que seguir cumpliendo las obligaciones domésticas. Que en una situación realmente adversa muchas veces tenían hijos, no podían atenderlos, pero encima con la doble explotación de estar normativamente excluidas del modelo considerado positivo de mujer dedicada al hogar. El desarrollo de nuevas posibilidades de trabajo asalariado, para el cual era absolutamente imprescindible la alfabetización, ayudó a que la presencia de las mujeres en los ámbitos públicos se hiciera más visible, pero nunca sin problema, nunca sin problema. La década decisiva, en parte por la implantación de la sociedad de masas y en parte también por la amplitud que tiene la modernización, es la década de los años 20. Los años 20 es el periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo de transformación en lo social, en lo cultural, en las costumbres, es decir, es la época de las vanguardias, es la época de los cambios en la moda, es la época de los cambios en las relaciones personales, en las relaciones de pareja. En España, pues se produce una situación en cierta forma paradójica, un régimen militar, una dictadura, porque estamos hablando de una dictadura militar en la que se producen todos los elementos propios de una dictadura, supresión de los partidos políticos, supresión de las libertades, disolución de las cámaras legislativas, y sin embargo en lo social pues se produce esa aparición de nuevas pautas de comportamiento, nuevos modelos de relación. Madrid es quizás, la ciudad más significativa en cuanto a esos cambios. También Barcelona. Yo creo que son las dos grandes ciudades que reflejan esos dos cambios. Madrid es una ciudad que duplica en estos años, desde los finales del 19 hasta los años 30, duplica su población. Madrid es el centro neurálgico de los espectáculos en toda España. O sea, la Gran Vía es, el centro neurálgico en cuanto a cines, en cuanto a teatros, etcétera. Que además sería muy interesante analizar qué representaciones se hacen en esos cines y esos teatros, porque reflejan también muy bien los cambios sociales que se están produciendo. Las diferencias entre las mujeres en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao,
nada que ver con la situación que tienen las mujeres en las zonas rurales. O sea, recordemos que hay dos Españas digamos, que se mantendrán hasta prácticamente los años 60 y, desde luego, el acceso a la educación es mínimo. Esta es una época donde el desarrollo del deporte en España es bastante evidente. También es una época en la que destacan algunos deportistas. Por ejemplo, Antonio Ruiz es el primer campeón europeo que tiene España, es un boxeador vallecano. Paulino Uzkudun, en la Monumental de Barcelona, también se proclama campeón de Europa. Es la época del año 26, 27 y 28, cuando Lili Álvarez juega las finales de Wimbledon. Lili Álvarez es un caso muy especial. ¿En qué sentido? Es una mujer cosmopolita. Yo creo que la palabra que le encuadra más es una mujer cosmopolita. O sea, creo recordar que nace en Roma, estudia en Suiza, vive en la Costa Azul, vive en Madrid, viaja a Londres habitualmente. Incluso es muy significativo que ella viste de una forma muy determinada, muy al hilo de esa moda en boga en esos años, acorta la falda, lleva trajes en los que, desde luego, las mangas no lleva mangas. Es decir, que incluso su vestuario refleja ese cosmopolitismo, ¿no? Y esa modernidad que yo creo que ella refleja. Se corta el pelo, y esto es fundamental. Se corta el pelo y esto tiene dos implicaciones. Uno, desde el punto de vista estético, y desde el punto de vista, digamos, sexual, en el sentido de que con el pelo a lo garzón se pueden ver las orejas, se puede ver la nuca. La prensa en esa época, por ejemplo, revistas como Blanco y Negro, el ABC, destacan permanentemente las noticias de los éxitos de Lili Álvarez. Y esto, claro, yo creo que llega a los lectores y a las lectoras españolas de ese nuevo modelo de mujer que está ahí, ¿no? Y que refleja Lili Álvarez. Opta como, digamos, primera opción por destacar en el deporte, ¿no? Y bueno, pues lo más conocido de ella es lo que todos conocemos, ¿no? Que compite en Wimbledon y en el Roland Garros, etcétera, en esos años, en varias ediciones. Choca mucho el estilo deportivo, tanto de Lili como de otras tenistas de aquella época. Ten en cuenta que era otra época. Las técnicas deportivas eran distintas y, por ejemplo, en la mujer la fuerza, la potencia no se entrenaba como ahora. Por lo tanto, era un deporte más estilista, más estilizado. Que en mis tiempos, pues el tenis era plenamente amateur. Yo fui 3 veces finalista de Wimbledon y gané un premio un bono sobre una casa de cosas de plata, una platería, por valor de 5 guineas. Y una guinea es 1 libra y 1 chelín. Fue la gran deportista española durante muchas generaciones. Esquió, patinó, hacía esgrima, hacía todos los deportes. Era una mujer adelantada a su tiempo, muy moderna y bueno, fue la deportista española por antonomasia. Cuando vuelve a España en el 39 hace toda una serie de labor en pos del deporte, a favor del deporte, y desde luego ya tiene 3 temas que son el deporte, la mujer y la religión, que es lo que trabaja en todos sus libros, en sus artículos. A la posteridad no han pasado sus escritos feministas o ni siquiera sus escritos sobre religiosidad, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que es básicamente una mujer de clase alta que tiene la capacidad y además la ejerce de romper con moldes. La dictadura duró aproximadamente 7 años. Hay una primera parte hasta 1929 que fue acompañada de un tiempo de bonanza económica, creación de empleo, grandes obras públicas, lo cual benefició mucho a la política de Primo de Rivera. Pero realmente es en el 29 cuando vienen los problemas debido a la crisis económica que cambia el
cambian los vientos de lo positivo a lo negativo. ¿Dónde correrá España? Y que está a nuestro cuidado y al vuestro, a vuestra responsabilidad y a la nuestra dirigir. Primo de Rivera quería que las mujeres se incorporaran al proyecto de la dictadura y en ese sentido necesitaba un tipo de mujer muy determinado. En ese sentido yo creo que no hay que desvincularlo de lo que, por ejemplo, se está produciendo en ese momento en Italia. Es decir, para Primo de Rivera, Mussolini es un modelo. Y la Italia fascista es una Italia que insta a las mujeres, el fascismo insta a las mujeres a que apoyen al Estado a través, sobre todo, de lo que es la función, o lo que se supone que es la función fundamental de las mujeres, que es el tener muchos hijos para la patria. El gran cambio que se produce en estos años es que las mujeres empiezan a acceder a espacios que hasta entonces les estaban vetados absolutamente. Uno será el espacio educativo, básicamente la universidad, los espacios políticos, básicamente, y luego hay toda una percepción muy interesante de la ciudad. El núcleo paradigmático, hay muchos más, ¿no? El núcleo paradigmático sin duda es el Liceum Club. El Liceum Club es una organización que rápidamente tiene 500 mujeres y donde confluyen mujeres de muy diversa ideología. También hay que mencionar el Ateneo. El Ateneo que también, eso sería ya en los años 30, pero vamos, también desarrolla toda una serie de actividades en las que participan las mujeres. También hay núcleos muy interesantes pues en torno a la residencia estudiante, a la residencia señoritas, porque, digamos, eso permite a muchas mujeres, muchas jóvenes que proceden de otros sitios que no son Madrid, ubicarse en Madrid, desarrollar estudios universitarios y, bueno, encontrarse con ese núcleo tan interesante que es la residencia de estudiantes en esos años, ¿no? Éramos estudiantes y Dalí me llevó a la academia a Federico García Lorca y a Buñuel y algunas personas más de la residencia de estudiantes donde ellos habitaban. De ahí arranca mi amistad con Buñuel, Federico y todo ese grupo de ese momento que le llaman ahora la generación del 27. Sabemos que muchos miembros de la generación del 27 han puesto en cuestión la misma generación, pero yo creo que ahora que ya ha pasado el tiempo y podemos mirar las cosas con la suficiente distancia, pienso que un rasgo que podría definir a la generación del 27, así a grosso modo, sería pues su deseo de modernidad, o sea, su deseo de incorporar a España a las corrientes de vanguardia, el olvidarse de toda esa visión pesimista de España que tiene la generación del 98. Ese momento era un momento en España europeo, por la civilización y por la cultura. Maruja hablaba muchas veces de Madrid como la ciudad alegre y confiada. Yo creo que ella tenía un recuerdo fantástico de aquella época. Los primeros años del siglo XX son los años de una incorporación ya muy decidida de la mujer a la vida pública y en este sentido pues Maruja es un ejemplo vivo porque su vida fue una muestra clara de ese vivir de otro modo. Siempre fue una mujer independiente tanto desde un punto de vista personal como profesional. No hay que olvidar que, excepto Miguel Hernández, todos pertenecían a familias burguesas, su origen era burgués, y entonces, en cierto modo, eran todos como eternos adolescentes. Ella hablaba pues de aquellos años como una juerga continua y, bueno, y al mismo tiempo como años de una gran creatividad. Nosotros teníamos una intuición de lo que nos gustaba y resulta que lo que nos gustaba era un pronóstico ya para otra época de devenir, aunque fuera prohibida y mal vista por las familias y por la sociedad contemporánea. Es muy frecuente que la imagen de las mujeres o su vida
pues se imponga sobre su obra creativa, o sea, sobre su personalidad intelectual o pública. Yo creo que en el caso concreto de Maruja, su personalidad lo que hizo fue que se interesaran por ella gentes completamente ajenas al mundo del arte y que acabara siendo en aquel Madrid de los 70 y los 80 un personaje un tanto pintoresco. Sin embargo, yo creo que finalmente, con el tiempo, pues yo creo que su obra acaba ocupando el lugar que merece y ahora mismo es una pintora perfectamente valorada, perfectamente apreciada. La función del arte, pues para mí la función del arte es una religión estética y además es la inmortalidad. Yo creo que hay un primer momento en que ella se interesa muchísimo por lo popular, porque esa idea de recuperar la España clara, la generación del 27 piensa que la España clara, lo incontaminado, lo puro, se encuentra sobre todo en el pueblo. Entonces hay un interés por lo popular que yo creo que todos ellos, es un rasgo común a todos ellos. Maruja Mayo pintó el encanto de la verbena de Madrid y nosotros vamos a mostrar la esencia de esta verbena. Vez avellanas entre encajes populares de visillo, suena a lo lejos toda la verbena. Gira la calle, mientras rueda el carrusel con terremoto ondulatorio. Ahí tenéis a don Pablo, a don José y al gran don Quintín Ramón Gómez de la Serna y a Ricardito. Unos insensatos quieren levantarle la tapa de la chistera. Y es también la verbena buena suerte. La rueda de la fortuna, hecha barquillos, puede poner un alegre fin a esta esencia de verbena. Bueno, estampas y verbenas, como sabes, le interesó muchísimo a Ortega, porque en ese momento en España los intelectuales españoles estaban bastante preocupados por encontrar una forma de expresión, un lenguaje vanguardista pero independiente. Pues yo antes de irme a París, me fui a despedir de Ortega Gasset y entonces Ortega me dijo: ¿en qué pintura está usted después de la explosión vital de las verbenas y de su primera exposición polifacética? Yo dije, pues como polifacética, ahora estoy en la ley de los opuestos, en una pintura expresionista donde los personajes son el muerto, el esqueleto, el andrajo y la huella. Es la presencia y la ausencia humana, la destrucción, el expresionismo. Hay un momento que Buñuel, Dalí, Maruja Mayo se preocupan por, digamos, por un aspecto subterráneo de la realidad, ¿no? Y que Maruja hace la exposición de Cloacas y Campanaros en la Galería Pierre de París, que por cierto tuvo mucho éxito y tuvo excelentes críticas de Jean Cassou, y que incluso parece que André Breton le compró un cuadro. Y que es una vía que luego abandonó, o sea que volvió otra vez a... Quizás le pareció demasiado frívolo, o poco popular, porque ella siempre estuvo muy preocupado por hacer un arte que llegara a todo el mundo. Para mí, en ese momento, el arte tenía que cumplir un fin social, funcional. El origen de Sorpresa del Trigo me brotó presenciando la última manifestación del 1 de mayo que desfilaba por Recoletos. Y repentinamente apareció entre el desfile un brazo que alzaba un enorme pan que era como una Eucaristía. Entonces, al llegar más cerca de nosotros, me acerqué y le dije: ¿de dónde venís? Y me dijeron: venimos andando desde Tarancón. ¿Y qué queréis? Pan.
La mayor secesión. Pues posiblemente el hombre político. Tras el final de la dictadura de Primo de Rivera y el fracaso de los gobiernos Berenguer y Aznar, o también conocido con el nombre de la dicta blanda, fue creciendo el apoyo popular a un proyecto de Estado y de Gobierno que en realidad no era nuevo, sino que se venía gestando desde hacía años. Es decir, el Gobierno, ante la imposibilidad de seguir gobernando, convocó elecciones municipales para el día 12 de abril del año 1931 y cuando ese resultado electoral se conoció a través de la prensa, el día 14 de abril de 1931, efectivamente hubo ahí una espontaneidad, una explosión de júbilo por parte de todo el pueblo español. El día 14 de abril de 1931 fue una de las efemérides más hermosas, más festivas, más extraordinarias del pueblo español. La gente se echó a la calle, salieron banderas republicanas desde todos los sitios, se ondeaban las banderas, se cantaban vivas a la República, se cantó el himno de Riego y, bueno, la gente lo que cantaba era el final de un periodo de privilegios para unos pocos. La gente cantaba y estaba alegre porque venía un tiempo de esperanza. Entre todas las medidas que el Gobierno republicano adoptó para elevar el nivel cultural de la población española, pues se encuentran las misiones pedagógicas. Hemos de recordar que la gente que trabajaba para la misión era jóvenes que trabajaban de manera voluntaria y gratis, como una forma de solidaridad y de acercamiento hacia los más humildes. Y las misiones consistían, entre otras cosas, pues en la provisión de bibliotecas, coros, proyecciones cinematográficas, obras de teatro, incluso había una exposición itinerante de cuadros, de copias de cuadros del Museo del Prado, para que así pues esas actividades culturales propias de las ciudades pudieran llegar también a los pueblos. La Segunda República fundamentalmente se dedica a incrementar derechos de todos los ciudadanos. La verdad es que la Constitución del 31 de la Segunda República yo creo que marca desde el principio. Y te voy a leer uno de los artículos, el artículo 25 en concreto, que dice: no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, el sexo, la filiación, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. Yo creo que solo con este artículo hacen falta más leyes, pero resumen perfectamente el espíritu de la República y el espíritu que se respira de igualdad respecto del hombre y de la mujer, que es lo que estamos hablando ahora. Lo que ocurrió durante la Segunda República fue que al constituirse como un Estado laico, ¿no?, como separación Iglesia-Estado, las mujeres tuvieron la oportunidad no de creer o no creer en Dios, que es un asunto privado sobre el cual ningún Estado puede pronunciarse ni manipularlo, ¿no? Pero lo que sí tuvieron la oportunidad fue, digamos, de desprenderse de toda esa tutela, de ese peso, de ese control que la Iglesia Católica podía ejercer sobre ellas. Realmente la gran novedad del periodo republicano es la llegada al Parlamento, el reconocimiento del voto fuera del Parlamento. Existía movilización femenina de mujeres recogiendo firmas, apoyando con manifestaciones esa lucha por el voto, aportando su propia voz al reconocimiento del voto. Pero no es un movimiento generalizado en el conjunto de la población. No hay nada más que recordar la propia dinámica del voto y cómo se enfrentaron al voto femenino incluso diputadas, mujeres diputadas. Realmente eso es lo que da la relieve, dimensión de una figura como Clara Campoamor, que fue fundamentalmente la diputada que defendió el voto femenino. Clara Campoamor es una mujer que se hizo a sí misma, estoy convencida de que todas estas mujeres se hicieron a sí mismas, pero Clara Campoamor manifestaba
una fuerza extraordinaria. Provenía de ambientes humildes. Su madre trabajaba, si no recuerdo mal, como modista o costurera. Y ella trabajó y tuvo que pasar por varias oposiciones al cuerpo de telégrafos antes de estudiar, antes de cursar estudios universitarios. Es una mujer de una fortaleza extraordinaria. En los años 20 participa en la creación de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la ANME, una de las sociedades feministas que defendían el sufragio, y al llegar a la República es elegida diputada por el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Las mujeres diputadas fueron objeto de comentarios desdeñosos en numerosos medios de comunicación. Y esos comentarios desdeñosos los podemos encontrar todavía en los libros de memorias de políticos de la etapa republicana. Clara Campoamor pide específicamente formar parte de la comisión que va a redactar los artículos de la Constitución española, porque ella cree que si no hay alguna mujer que se incorpore al debate es mucho más difícil, habida cuenta de la tradición que existe en España, si ya existía antes y que existe hoy todavía, de que los hombres tomen decisiones como colectivo por nosotras, que si no había una mujer que se planteara temas específicos de mujer, que era mucho más difícil que se lo plantearan los hombres. Hace la propuesta y se la aceptan. Y una de las cosas que más le preocupan, porque cuando se redacte la Constitución tiene que haber elecciones, es que todo el mundo tenga acceso al voto, o sea, que exista un sufragio universal. Al tiempo que está Clara Campoamor dentro de los diputados del hemiciclo, también está Victoria Kent. Victoria Kent no tenía como parlamentaria el empuje que tenía Clara Campoamor. Crónicas periodísticas recuerdan pues su aspecto taciturno y, sin embargo, Victoria Kent da toda su dimensión como directora general de prisiones. Introduce un trato más humanitario en las prisiones, elimina castigos físicos, consigue la liberación de presos a partir de determinadas edades, hoy diríamos de tercera edad. Y esa es la dimensión de Victoria Kent. En el Parlamento es sabido que esta diputada radical socialista no defendió el voto. El por qué dice no Victoria Kent a la propuesta de sufragio universal es algo que muchas más mujeres que están metidas en la lucha política en ese momento comparten con ella, y es que la Iglesia Católica en España en los años 30 tiene una influencia nefasta, igual que la tiene ahora, sobre todos los colectivos que no tienen cultura. Se opone porque está esperando a que la República tenga tiempo de que todos los españoles tengan educación y que la Iglesia no pueda ejercer todo el poder que ha estado ejerciendo en ese momento, y que cuando una española vaya a votar a las urnas sepa lo que esté votando y no vaya condicionada. Clara Campoamor tenía muy clara la defensa del voto femenino. Fue la voz decidida, sin inflexiones, que se oyó en el hemiciclo siempre a favor del voto de las mujeres. Una verdadera igualdad, una verdadera democracia tiene que reconocer que somos iguales por naturaleza, hombres y mujeres. Y esos son fundamentalmente los argumentos de Clara Campoamor. Y, por otra parte, combatía los argumentos de que el voto de las mujeres inclinaría el futuro de la República en favor de la derecha. Cuando Clara Campoamor al final acaba consiguiendo que se incorpore en la Constitución el derecho al sufragio universal, 2 años después, un año y pico después, tiene lugar la segunda elección para ver de la República. Es decir, entramos en el 34, en lo que será el bienio negro, nunca mejor dicho. Y allí dijeron que era Clara Campoamor la que, al conseguir el sufragio universal, había hecho que se perdieran las elecciones, en lugar de asumir los errores. Clara Campoamor no resultó elegida en el 33 y eso marcó una crisis personal suya.
Si todo el país de pronto decide que tú eres la culpable de que haya cambiado la tendencia política del hemiciclo, tú lo único que puedes hacer es escribir un libro, que es lo que hizo Clara, e irte. Escribe un primer texto, La Revolución Española vista por una republicana, condena el clima de violencia y su obra tiene, por otra parte, una frescura extraordinaria. Yo creo que es un texto fundamentalmente político, es una memoria política. La primera escrita en el exilio por una mujer. Cuando la CEDA llega al poder en España, no llega al poder porque tenga una ideología detrás, sino que llega al poder para oponerse a la ideología que hay. Porque la CEDA no es un partido con una ideología concreta detrás, sino que es un partido al que fundamentalmente lo mueven criterios económicos porque detrás estaba la alta burguesía, económicos porque detrás estaba la Iglesia, económicos porque detrás estaba la nobleza que quedaba en España, que quedaba mucho, económicos porque están viendo peligrar, si la reforma agraria de Azaña se pone en práctica totalmente, sus pertenencias, y la única ideología que tenían era que estaban acostumbrados a tenerlo todo y que de pronto esta democracia que ellos no entendían había establecido una legislación nueva, que era la Constitución, en la que lo que ellos tenían se tenía que compartir con el de al lado. Como el analfabetismo no se había podido solucionar, porque es que no daba tiempo solucionarlo en 2 años, porque hay mucha gente que educar y no era tan fácil ni tan rápido como la reforma agraria, no se podía hacer tan rápido. Pero no es que no se quisiera hacer desde el gobierno de la República, desde el primer gobierno de la República, una buena reforma agraria. Es que si en España llevábamos hasta 1930 con una serie de terratenientes que estaban acostumbradas a no hacer, a robar, a explotar y a maltratar al que tenía menos, claro, era muy complicado decirle, oiga, mire, es que estamos en una legislación distinta, queremos repartir sus tierras. No era tanto que no se quisiera, como era muy complicado hacerlo en tan poquito tiempo. Cuando recordamos a las mujeres diputadas, se cita a Margarita Nelken. Se recuerda siempre a Margarita Nelken porque es la única que consigue las 3 actas parlamentarias, es decir, que fue elegida en junio de 1931, en 1933 y de nuevo en 1936. Se cita también a Victoria Kent y, por supuesto, a la ya mencionada Clara Campoamor, pero hubo otras. En el 36, de nuevo Margarita Nelken, como ya comentábamos, Julia Álvarez Resano, Dolores Ibarruri y de nuevo Victoria Kent. Las elecciones del 36 en concreto no suponen nada para la mujer. No suponen nada para la mujer más de lo que habían supuesto las primeras elecciones el primer triunfo republicano. Cuando se produce el conflicto el 18 de julio, cuando se desencadena el primer amago de lo que luego será la guerra civil, que en su momento no parecía que iba a ser tan grave como había sido, la mujer es la primera que tiene necesidad de salir a luchar al frente de guerra, porque es la que se da cuenta de forma inmediata que todo lo que había conseguido durante la Segunda República lo va a acabar perdiendo si los fascistas ganan la guerra. Madrid was for the moment saved. And it became clear that the Spanish Civil War was going to be nasty, brutish and long. But the nationalists... Llega la guerra, nos oímos unos zambombazos grandísimos por el cuartel de la Montaña, que estaba cerca de la calle Noviciado, y nos enteramos de lo que había ocurrido. Y bueno, pues yo sigo yendo a mi corte, pero ese día se sube un muchacho en la mesa de donde estábamos las mujeres, las chicas. Era una habitación donde las chicas cosíamos y aprendíamos el corte. Y él se sube a una mesa y pide voluntarios. Y todos estábamos calladas porque creíamos que eran voluntarios, no voluntarias. Pedía voluntarios, con tanta insistencia que ya le pregunté, ¿pero las chicas también? Y dije, pues claro. Digo, pues apúntame a mí. Las mujeres españolas respondieron afirmativamente al requerimiento gubernamental de apoyo a la causa en defensa del gobierno legítimo de la República. La verdad es que las mujeres, como digo, respondieron muy entusiasmadas y de una forma masiva. Realmente la mujer fue un ejército invisible.
El papel de la mujer en la retaguardia fue fantástico. Sin su papel, los soldados no hubiesen podido estar con plena dedicación en los frentes. La mujer cubrió la retaguardia, dirigió hospitales, escuelas, aerocampos, condujo camiones, es decir, cosas que antes eran cosas de hombres. La mayor parte de ellas, bueno, pues ocuparon los puestos de los varones que habían dejado vacíos porque se habían incorporado a filas y, bueno, pues nos encontramos a mujeres que van a trabajar en las fábricas, creando munición, fabricando barricadas, creando guarderías para poder cuidar a los niños de las mujeres que iban a trabajar a las fábricas. Vamos a ver a las mujeres en puestos hasta ese momento muy poco habituales, como era pues conduciendo tranvías, arreglando coches. Lo que sí es importante señalar es que estas mujeres que ocuparon los puestos de trabajo de sus hombres, de sus compañeros, de sus maridos, de sus padres, de sus hermanos, lo hicieron en una posición de clara desventaja porque no fueron formadas ni tampoco recibieron el mismo salario que recibían sus compañeros, ¿no? Los hombres. La guerra siempre es peligrosa. Si estás en tu casa y las balas llegaban a los colchones de algunas personas. Y vas por la calle y te viene un avión y un bombardeo y la gente corría al metro, corrían. ¿No habéis visto fotografías que corrían a los metros? Pues claro, para cobijarse. Pero mientras baja las escaleras, en las escaleras había muchos muertos. Las guerras son muy malas. A mí no me gustaría nunca más ver una guerra. También sería importante señalar que, pese al miedo que pudo generar en un primer momento el incorporarse a filas, hubo un número de mujeres reducido que, presas del valor, de la juventud, de la rebeldía o de una conciencia política muy clara y muy definida a favor de la República en la que confiaban iba a cambiar sus vidas, pues decidieron coger el fusil en mano y marcharse al frente. A las 8 de la mañana cogí 4 cositinas de interior para... Yo creí que esa cosa iba a durar 8 días. Y ese movimiento, yo creí que era una cosa pues así muy... Cogí 4 cositas interiores para cambiarme y me fui. Se llenaron pues unos cuantos coches, camiones y autocares y lo que tenían. Y nos echan camino sin saber para dónde. Y unos a los otros nos preguntábamos, ¿y a dónde vamos? Pues yo no sé, todavía no lo sé. Y íbamos por la carretera, adelante. Y ya otro más listillo que lo sabía dice, vamos a Buitrago. Y ven que hay una chica, ven que hay una muchacha entre todos ellos. Y no me quitan. Me dan el mono, me dan un fusil, me dan la cartuchera, me dan la cantimplora, me dan el plato y me cambian de ropa. Rosario Sánchez Mora yo creo que es uno de los ejemplos de miliciana, por excelencia, ¿no? Siempre recordaré a Rosario Sánchez Mora, la primera vez que la vi, como una persona que tiene unas ganas de vivir enormes y que no ha perdido ese carácter enérgico e independiente, ¿no? que la animó a enrolarse en el ejército con apenas 17 años y a coger un fusil, ¿no? junto con otros compañeros de escuela. Por las mañanas se hacían maniobras y decían que íbamos a aprender a hacer una descarga cerrada. Y nos encendieron las mechas. Y la mía empezó a silbar. Y unos empezaron a decir, tírala. Y otros decían, no la tires. Fui a darme la vuelta para que al que tenía aquí no le cogiera. Y al darme la vuelta, perdí ese segundo, que la tenía que haber tirado hacia allá y no me hubiera cogido la mano. Pero me di la vuelta para que no le hiciera daño a los que estaban a mi lado y esos segundos me cogió la mano. Y así fue como perdí la mano en el frente. Pero yo pasé 20 días en los hospitales y seguí al ejército. Volví al ejército, sin la mano. La figura de la miliciana fue muy... Digamos que desde el principio de sus actuaciones fue el punto de mira tanto de los órganos de poder como de los partidos políticos como de los medios de comunicación.
Muy pocos meses comenzada la guerra, el gobierno promulga una regulación de la entrada del ejército en las mujeres. Y cuando decían que las mujeres no las dejaban ir al frente, yo decía, es imposible si yo estoy en el frente. Yo tenía mi documentación del Ministerio de la Guerra. Y no le abandonaba nunca, siempre le llevaba al frente. Indiscutiblemente, la guerra teje un escenario en el que las mujeres van a comportarse de una manera, entre comillas, poco ortodoxa y que va a alterar los rígidos convencionalismos de género que imperaban en España. De cualquier manera, la guerra facilita la creación de un nuevo modelo de mujer que va a ser fomentado, impulsado por los distintos órganos de poder de los distintos bandos, ya sea el republicano como el bando nacional, y a la vez frenado por las exigencias de una guerra que deja bien claro que la mujer debe estar en el trabajo, en la retaguardia, y el hombre en la lucha, en el frente. La falangista participa en el desarrollo de la guerra ocupando el puesto de los ausentes. Fundamentalmente fueron 3 actividades que desarrollaron las falangistas en la guerra: la obtención de fondos, la visita a las cárceles de los presos y la asistencia a los familiares, y la propaganda política o deporte callejero, como lo denominaron. Y bueno, pues a la asistencia a organizar lavaderos, organizar enfermerías, crean el auxilio social, labores que desempeñaron también más o menos las mujeres republicanas. Estuve 2 años y medio en el ejército. Me gustaba el ejército, me gustaba ayudar a la República, me sentía bien, me sentía útil, me sentía que algo hacía, porque Madrid duró 3 años y 3 años los tuvimos en la ciudad universitaria al enemigo. 3 años. Tras la guerra no hubo diferencia para los hombres y para las mujeres. No hubo política de reconciliación nacional, ni se tuvo ningún trato especial por el hecho de ser mujeres. Lo que trataban de establecer los vencedores era un nuevo Estado, un nuevo orden en todos los aspectos de la vida. Entonces la represión afectaba a todos los aspectos de la vida, no solamente las cárceles, las prisiones, los fusilamientos, por supuesto, sino también cualquier manifestación que pudiera ser contraria a la ideología del régimen. Había que abarcar todos los aspectos, desde la mentalidad hasta la religión, hasta las costumbres. Lejos de constituir un lujo, la sección femenina pone la gimnasia y el deporte al alcance de todas las afiliadas. Por medio de diversos planes de formación, la educación física alcanza grandes masas de mujeres, siempre completada con la más perfecta preparación doctrinal y moral. Un estudiado método de gimnasia educativa, bajo la rectoría de las bien preparadas instructoras, forma así sanas y fuertes a las futuras madres españolas. La sección femenina nació en 1934 para cubrir con mujeres las filas falangistas. Falange se funda en el año 1933 para hombres y en el año 34 nace para mujeres sección femenina. Adoptaron a Santa Teresa de Jesús como patrona de la sección. Santa Teresa de Jesús era la santa de la raza, según el régimen, símbolo de una mujer militante, heroica, disciplinada y sacrificada, y por tanto la mujer ideal para los valores de Falange española. Exceptuando para las mujeres que iban a los campamentos o que hacían esas exhibiciones deportivas y folclóricas, no creo que sección femenina influyera mucho en el prototipo, en el ideal de mujer española. No creo que las mujeres españolas hicieran mucho caso a ese prototipo de mujer. Sin embargo, sí creo que tuvieron más influencia de la Iglesia católica. El representante de su santidad, acompañado por el introductor de embajadores, Barón de las Torres, pasa a presencia del generalísimo, a quien da cuenta de que su santidad el Papa le ha concedido la Orden Suprema de Cristo, la más alta condecoración que otorga el Vaticano.
Tras la guerra, tanto las mujeres como los hombres tuvieron 3 destinos fundamentales: el exilio primero, después las cárceles y después los campos. En España evidentemente no hubo campos de exterminio, no hubo cámaras de gas. Lo que sí hubo, y muchos, diseminados por toda la geografía nacional, fueron campos de concentración. Campo de los Almendros. Ahí desapareció mi padre y hasta ahora mismo ya no lo hemos visto más. Los campos de concentración, la casuística y la forma de funcionar de los campos de concentración fue similar en todos los regímenes autoritarios, en todos los regímenes totalitarios, mejor dicho. A las mujeres nos sacaron. Fíjate si habría mujeres, pues me parece que entre mujeres y niños éramos 2.700 personas. Y nos ponían a la cola y una lata de sardinas para 2 personas y un pedacito de pan para todo el día. Y en la calle, durmiendo en lo que es un campo de concentración. Y luego nos pusieron un tren, de estos trenes que no tienen butacas, ni sillas, ni nada, que son para llevar animales de acá para allá. Pues así nos pusieron un tren para que nos llevara a Madrid. El tren tardó 7 días en venir desde Alicante a Madrid, día y noche, 7 días. Y ya cuando por fin llegó, pues no me fui a mi casa, me fui a casa de unas amigas que venían en el tren. Y estuve allí unos días con ellas y allí me cogieron los denunciantes de mi pueblo. Bueno, a la mujer relacionada con la República le esperaba siempre lo peor. Hay un libro que se titula Toda España era una cárcel, y es verdad, toda España era una cárcel. Media España, toda la España vencida estaba en la cárcel, había sido apresada. Entonces no había sitio material, el hacinamiento era tremendo. Las mujeres ocupaban las escaleras, los pasillos, incluso la zona de duchas o de sanitarios, todo estaba lleno, no se podía dar un paso. Ese hacinamiento provocaba además, lógicamente, enfermedades, porque las condiciones de higiene eran nulas, eran inexistentes. La alimentación era malísima. Si no había comida fuera, el año 40 fue el año del hambre. La gente que lo vivió todavía lo llama así. Si no había comida fuera de la cárcel, menos había todavía dentro. La cárcel fue muy dura. Y yo estuve en la cárcel de mi pueblo. Estuve en la de Getafe, que fue donde me echaron la pena de muerte. Y luego, Ventas, firmé los 30 años que me eliminaba la pena de muerte, me la eliminaba. Me quedaba con 30 años muy contenta, Y luego se me quedó en 3 los que estuve en la cárcel. Al salir no tenía casa. Los del pueblo habían mandado un papel a la cárcel diciendo que ni hablar, de ir al pueblo ni hablar, que desterrada. A más de 250 kilómetros tenía que ir desterrada. Y entonces me puse a vender tabaco en Cibeles. Y estuve, en la esquina de Cibeles, estuve lo menos 8 años. Y bueno, eran inviernos, los pasábamos mal, hacía mucho frío, mucho aire, mucho lo que es la calle. Pero el público era muy bueno. El público, se te caía un paquete y se agachaban a cogerte el paquete. La experiencia que pudo padecer Rosario Sánchez Mora en las cárceles es muy similar a la de otras muchas milicianas y mujeres de a pie, de la calle, que fueron encarceladas simplemente, una vez acabada la guerra, pues por ser delatadas por compañeros, entre comillas, por vecinos, por envidia, por rencores. De manera que casi por cualquier motivo relacionado con un pasado republicano, cualquier mujer sospechosa de haber sido republicana, simplemente por ese motivo pues podía ser encarcelada. Esa fue la triste realidad de los años de la inmediata posguerra. Afortunadamente, poco a poco se fue superando. Y por eso creo que es tan importante que las nuevas generaciones conozcan estas historias, que son un poco dramáticas, pero son reales, para que sepan apreciar lo que tienen ahora.
El primer exilio, lógicamente, fue a Francia. Nada más acabar la guerra, la primera frontera que pasaron, las tropas nacionales habían llegado a Cataluña y la primera frontera que se pasó fue la frontera francesa. Al llegar a la frontera, las familias fueron separadas. Ese fue el primer golpe, por así decirlo. Los hombres fueron conducidos a los campos de concentración y las mujeres, niños y ancianos, en teoría, fueron a albergues o con familias. El gran drama del exilio, sobre todo el exilio en Francia, es que los españoles habían salido huyendo de una guerra y se encontraron con otra, porque a los pocos meses de terminar la Guerra Civil Española estalló la Segunda Guerra Mundial. Y salí de España entre 500.000 de personas, con mi madre, sin mi padre, que gracias a Dios murió unas semanas antes de terminar la guerra. Entonces, en la guerra de España, aquello sí, había una verdad. Y yo no fui de ningún partido político. Creo que por eso mismo había más la verdad para mí. María Zambrano es una filósofa excelente, es una mujer con una profundidad de pensamiento muy grande. Tiene una vida muy dura después de la guerra civil, la emigración. Verdaderamente pasa unos años muy complicados. Todo el mundo ve en María esa María última que ya ha recorrido todos los exilios, todos los caminos de su vida, y es una mujer cansada, enferma, llena de nostalgias. Y entonces a mí me gusta hablarles a los niños y a los jóvenes de esta María seductora, de esta María bella, de esa María alegre, que es el alma de las misiones pedagógicas cuando se va con sus compañeros. La infancia de María, ella es malagueña, de Belén, Málaga, y nació en abril de 1904. Su hermana nace 11 años después que ella, y ella dice el día del nacimiento de su hermana, que es el más hermoso de su vida. María Zambrano tiene en sus libros destellos de esos recuerdos suyos andaluces. Recuerda canciones, recuerda a los hombres esbeltos de cintura delgada, recuerda al pueblo que recoge la aceituna y que es la víctima de los caciques andaluces. María estudia en Segovia y empieza a hacer filosofía y letras como libre. Va a Madrid a examinarse. Está en la residencia de estudiantes con María Maestu. Entonces, como fui tan aplicada, pues cuando llegué a Madrid tenía casi toda la licenciatura hecha. Pero eso no me impidió ir a las clases de Ortega desde el principio, a las de García Morente y a la primera clase del profesor reciente, su primera clase, Zubiri. Debo mucho a la universidad, debo mucho a estos profesores y a otros, debo mucho a Zubiri, debo mucho a Morente, debo ya de otra manera a don José Ortega. La vida de María es muy rica en este periodo. Ella ingresa en la FUE, ella está con las misiones pedagógicas y está con hombres así de primera fila que hoy son míticos en la generación del 27. María se casa el 14 de septiembre de 1936. Él es secretario de la embajada o el consulado de Chile y ellos dos se van a Chile. Pero en el año 37 ellos deciden regresar porque quieren ser útiles, quieren luchar con su pueblo. Y entonces alguien le dice, ¿pero dónde vais? La guerra está perdida. Y ella, María, dice, por eso nos vamos, porque la guerra está perdida y queremos ayudar. Todos sabemos lo que era Valencia en el año 36, a partir de noviembre que llega allí el gobierno, huyendo del asedio de Madrid. Y todos sabemos lo que es el año 37, a finales el gobierno sale para Barcelona y María en Barcelona
va a dar clases en la Universidad de Filosofía y Letras. Cuando sale de España con su madre y su hermana y el marido de la hermana, se van a París. Yo salgo en plena guerra. Yo salgo el mismo día que don Antonio Machado, con otro grupo, con mi madre, mi hermana, el perro y lo que entonces se llamaba la criada, que me dijo que quería morir con nosotros y que venía. Y ella de París se va a Cuba, luego irá a México, va a Puerto Rico. Cuba es el lugar donde más años vive María en el exilio. Es un exilio fecundo el de María, absolutamente fecundo. Un exilio nostálgico. Es lo que me ha sucedido siempre con España. Fuera de mí no ha estado nunca. Yo dentro de ella no he podido estar. Es una situación paradójica que yo ahora espero que deje de serlo. No borrar lo que ha sido, no borrar el exilio, quizá seguir siendo exilada en España sería una gran hazaña, digo yo, moral. María Zambrano siguió escribiendo siempre, siguió creando, siguió hablando, siguió enseñando. Y en un determinado momento ella es crítica con las gentes y dicen que quiere llegar muy pronto, que quieren protagonismo rápido y que quieren ganar dinero. Ella viene de otro mundo generoso, de un mundo donde el ser humano es importante, la palabra. Palabras sustanciales, palabras con sustancia, esas son las que echo de menos y sufro a morir. La invasión del lenguaje profesional, técnico, hasta en la intimidad, la falta como si a la palabra la hubieran pelado y la hubieran dejado sin interior. María empieza a llegar a España mucho antes de que llegue su persona. Ya hay muchas personas que están trayéndonos su obra y su palabra. Y luego ella va a venir en 1984 y luego creo que en el 88 es cuando le dan el Cervantes. Luego su fundación está en Belén, Málaga, en la ciudad donde ella ha nacido y donde verdaderamente el pueblo la sigue y la quiere, la lee sobre todo, que era lo que ella quería, que la leyeran. Yo he escrito 2 o 3 metáforas del corazón. Es la música, es el ritmo, es la medida, es lo contrario, lo opuesto y lo muy diferente a lo que dicen las gentes cuando algo les sale del corazón, que suele ser un disparate, un grito. Lo que sale verdaderamente del corazón sale acompasado. Qué sueño hermoso llega cuando se ha puesto de acuerdo el ritmo del propio corazón con el corazón del mundo, que también lo tiene.